Entonces, ¿qué es la dermatitis? Es la inflamación de la piel por algo. Hablamos de las dermatitis ocupacionales, las dermatosis ocupacionales, las dermatosis profesionales, que están directamente ligadas a la ocupación. Se habla de una ocupación húmeda, que ya les diré qué es una ocupación húmeda. Nosotros, que somos personal de salud, estamos dentro de ese grupo de riesgo de hacer dermatitis de origen ocupacional. ¿Por qué? Porque somos personal de salud que constantemente tenemos tres características. Constantemente nos estamos lavando las manos y se considera más de 20 veces lavarse las manos un criterio de riesgo. Estar en contacto con el agua 2 horas al día como mínimo y estar en contacto con guantes 2 horas al mínimo al día. La mujer moderna como nosotros somos trabajadoras, pero también hacemos labores de casa y siempre queremos vernos bien, queremos lucir bien. La mujer moderna de hoy nos exige más, estar expuesta a muchas más cosas, tanto en el ámbito del hogar como en el ámbito laboral. Y muchas veces nos exigimos vernos bien. Y en ese afán de vernos bien, entramos en contacto con muchas cosas. Cosméticos, perfumes, tintes, laseados. Vernos siempre a uno. También esto nos hace un grupo de riesgo a hacer dermatitis. El agua que estamos nosotros constantemente lavándonos la mano, incrementa 5 veces el riesgo de hacer dermatitis de contacto. Y son 2 localizaciones donde, según mi estudio, es más frecuente la dermatitis, de origen ocupacional, la cara y las manos. Cuando nos quejemos que nos pica la cara o nos pica la mano, o ya aparece alguna lesión en nuestra cara, en nuestras manos, pensemos, ¿algo en nuestro trabajo está produciendo esta inflamación de nuestra piel? Hagámonos esa pregunta. Algunos ejemplos de dermatitis. Yo creo que si pueden apagar la luz para que puedan ver mejor las fotos, me ayudaría mucho y ustedes apreciarían mejor, para que empiecen a reconocer que es una dermatitis. Miren esta descamación, fisuración en manos. Calidad de vida de estos pacientes prácticamente es nula. Son pacientes que no pueden coger nada porque les impide el dolor. Las enfermeras, esta es una enfermera que acudió a nuestro consultorio. Placas eritematosas con descamación en dorso de manos. Cuando tengamos compromiso en dorso de manos, pensemos, contacto con guantes. Le hicimos su prueba de parche y salió positiva, o sea, era una dermatitis de contacto de tipo alérgico. ¿A qué componente? Al tiurán que contenía el guante. Es frecuente las dermatosis ocupacionales y conforme pasa el tiempo es mayor la frecuencia. Tenemos algunos pacientes con compromiso en manos al grado que llega fisuras, grietas, tanto en la palma como en el dorso y compromiso de cara y pecho, justo en zonas expuestas que están susceptibles a sustancias que se aerotransportan, como por ejemplo, ¿qué? El polvo, los detergentes, ¿sí? Cuando preparamos los medicamentos, el polvo del medicamento, los diluyentes, los alcoholes, las resinas, los perfumes que a veces nos colocamos. Muchos químicos que pueden producir dermatitis de contacto de origen ocupacional. ¿Y cuál es el sexo que más frecuentemente se afecta de una dermatitis de contacto? Somos las mujeres que más frecuentemente nos afecta. 20 a 29 veces más. Las manos es una localización frecuente. Fisuras, grietas, descamación. ¿Producido por qué? Por el contacto con el detergente. El agua y el detergente son las causas número 1 de dermatitis de contacto de tipo irritativo. Las dermatitis de contacto son 2 formas. La dermatitis de contacto irritativa, que al contacto con nuestra piel, si la mayoría de nosotros nos exponemos a los irritantes, jabones, lejía, ayudín, todos los días, se nos va a irritar la mano. Es importante tener la historia clínica, sacar la información y probablemente vayamos un poco más, porque a veces son pacientes que tienen esta historia de dermatitis
meses, años. Le colocamos la prueba de parche y sale negativo. Ese paciente es una dermatitis de contacto de tipo irritativo, como estos ejemplos. Pero cuando estamos frente a un paciente que ya a través del tiempo ha pasado 1 mes, 2 meses, la piel se irritó, no se dio cuenta, se siguió exponiendo, siguió cogiendo el detergente, siguió cogiendo las labores, haciendo labores de casa, siguió cogiendo los alimentos, el ajo, la cebolla, la papa, no se daba cuenta y seguía maltratando ese estrato córneo de la mano. Llega el momento que se sensibiliza. ¿Qué significa sensibilizarse? Que el paciente ya se ha expuesto previamente y ha formado una memoria en su piel. Me dice, me estás atacando y no te estás dando cuenta. Aquí lo voy a guardar en mis linfocitos y voy a guardarlo en mi memoria. Tú la próxima vez me vuelves a atacar y estos linfocitos van a empezar a fastidiarte. Y es ahí donde empieza a aparecer este tipo de lesiones. Fisuras, grietas, la uña se despega, empieza el dolor. Esta paciente fue alérgica al níquel y a los ajos, le hicimos la prueba del parche y salió positivo. Esta paciente tenía estas fisuras, grietas en los pulpejos de los dedos, mucho dolor, la discapacitaba a realizar sus labores de casa. Le dimos el tratamiento, la paciente mejoró. Vemos otra paciente, miren, el eritema, el edema, el dolor y el picor que sentía en los pulpejos de los dedos. Era una paciente que todos los días pelaba el ajo. Le hicimos la prueba y salió positivo al ajo y al níquel. Otra paciente que cogía estas sustancias, miren el grado de dermatitis que puede llegar a estos pacientes. Al rocoto igual, una paciente que todos los días preparaba y aderezaba. Los cocineros de nuestro servicio que nos dan alimento acá, hay que tener, es un grupo de riesgo de hacer ese tipo de dermatitis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una dermatitis de contacto de tipo alérgico? Historia clínica es muy importante. ¿A qué cosas se expone el paciente? ¿Dónde empezó la dermatitis? Inmediatamente decir, ¿dónde te empezó a molestar? Las manos, ¿qué coges? Tal cosa. ¿Con qué frecuencia lo haces? Examen completo y hacer la prueba de parche. ¿Qué es la prueba del parche? Es la prueba que colocamos en la espalda para determinar si el paciente es alérgico a alguna sustancia. Ustedes como médicos, como personal de salud, como técnicos, como enfermeras, como obstetricias, es importante, muchas veces tienen dermatitis de larga evolución. 1 año, 2 años, calidad de vida venida menos. ¿Qué es lo que es importante hacer aquí? Investigar. ¿Cómo investigamos? Colocamos esta prueba de parche. Dentro de poco ya vamos a empezar a hacerlo aquí en nuestro hospital, que es una prueba donde colocamos diferentes alergenos. Hacemos una lectura a las 48 horas y una lectura a las 96 horas. ¿Qué es lo que estamos propiciando aquí? Despertar una memoria. La memoria de los linfocitos. ¿Cuántas veces ha ingresado a tu organismo este alergeno? Y aquí vamos a despertar esa memoria. Y nos va a decir, durante tus tantos años de vida, a qué sustancias te has expuesto. Terminando todo eso, vamos a determinar qué sustancias se ha expuesto el paciente y cuál es la sustancia que está produciendo la dermatitis actual en nuestro paciente. Paciente trabajador de nuestro hospital. ¿Cómo consideran la calidad de vida de nuestro paciente? Totalmente fisurado, agrietado. Es un paciente que todos los días cogía las pinturas con un wipe, las resinas de las pinturas. No se protegía, no utilizaba guantes. Terminaba con esta dermatitis crónica recalcitrante al tratamiento. No había educación, no había prevención en este paciente. Prueba de parche positivo a las sustancias que utilizaba en las pinturas. Otro trabajador de aquí de nuestro hospital, construyendo las veredas de la entrada de nuestro hospital. ¿Cómo cogía el cemento? Sin guantes. Repetidamente estas actividades constantemente dañan, fisuran. Se le hizo su prueba de parche, salió positivo al dicromato. Está en cemento.
Otra paciente por detergentes. ¿Qué tiene el detergente? Dicromato. Nosotros estamos expuestos a todas estas cosas, a las gomas, a los guantes, a las prótesis, a los jabones. Vemos dermatitis de mano, dermatitis de cara por sustancias aerotransportadas en un farmacéutico. Por el sol también es otra causa que puede producir una dermatitis crónica. Las manos, pulpitis, descamación, fisuras, grietas. ¿A qué estamos expuestos también el personal de salud? A componentes biológicos. Los pediatras, las enfermeras que trabajan con niños están expuestos a infecciones y pueden tener ese tipo de infecciones por hongos en las amas de casa, en el personal de salud. Hongos, paroniquia crónica, tuberculosis. A veces caminamos descalzos y el paciente tose y bota la saliva en el piso. Uno camina descalzo, entra por ahí la tuberculosis verrucosa. Las paroniquias por estafilococos aureus. Hongos, leuconiquia por hongos. Hongos de las uñas también. En los jugadores, en los deportistas, en la gente que está todo el día con botas y trabajando en el agua. Cara y cuello. Cuando ustedes vean que la localización está en cara y cuello, piensen, hay algo en el medio ambiente que está contactando su cara y su cuello. Puede ser alguna sustancia que se aerotransporta, puede ser algo que está tomando y le da el sol y exacerba más su dermatitis. ¿Qué pasa, por ejemplo, la gente que toma pastillas para el acné? Toma antibiótico, no se da cuenta, se va al sol y le produce una fototoxicidad. Las orejas, lóbulos de las orejas, cuero cabelludo, cuello. Cuando veamos que pica en esa zona, pensemos en qué usa en el cuero cabelludo. Tintes, champú, geles, ojo con eso. Las manos, dorso de manos, manipulación de medicamentos, pescado, también el pescado es una proteína que puede sensibilizar a un paciente. Las pulpitis se denomina pulpitis. Hay diferentes formas de cómo hacer el diagnóstico final. Uno es la prueba de parche, otro es el prick test, otro es la intradermorreacción. Una paciente que al contacto con los guantes produce estas lesiones, pápulas eritematosas que pican demasiado en el dorso de las manos. Pero también hay otras zonas, no solamente es la cara, no solamente es el cuello, no solamente es el cuero cabelludo, también es el pie. Miren, esta paciente no se daba cuenta, por años había tenido este problema de dermatitis, eritema, descamación, fisuración. Hicimos el estudio del calzado y era el calzado el que producía esto. Otra paciente trabajaba con botas todo el tiempo, sudaba, estaba en contacto con el agua. Acuérdense, el agua incrementa 5 veces el riesgo de dermatitis de contacto. Mire lo que le ocasionaba. Calidad de vida de este paciente, y no viene con un día, con 5 días, viene con meses, incluso años de enfermedad. Un joven, 23 años. Todos esos son casos de nuestra realidad. 23 años y ya tiene esta dermatitis en el dorso de las manos, en el pie. Albañil, contacto con cementos. El cemento es un potente sensibilizante. Personal de salud usa mascarillas, eritema, descamación en la zona palpebral. Trata de cambiar el jabón, trata de cambiar las cremas, trata de cambiar el champú. Nada. Hasta que logramos determinar que la mascarilla que estaba utilizando estaba ocasionando esta dermatitis. Paciente que se tiñe el cabello, meses, prurito en el cuero cabelludo, prurito en el cuello y prurito en el pecho. ¿Cuál era la causa? El tinte del cabello. Otra paciente, descamación en la espalda, descamación en la cara, mucho picor, tinte de cabello. El caballero no quiere tener ganas, se tiñe el cabello, se tiñe el bigote, empieza a hacer dermatitis, miren. Dermatitis en el área del bigote, en el área del cuero cabelludo.
positivo al PPDA, a la parafenildiamina que tienen con tinte de cabello. Ojo con los tintes de cabello. Sobre todo lo vemos más en varones. Manos, él mismo se aplicaba el tinte y terminaba también con dermatitis en las manos. Todas nuestras cocinas, nuestros armarios son de melamina. Hay pacientes que hacen dermatitis de contacto por melamina y hacen estas formas de dermatitis. Aquí está el procesamiento del melamine y que contiene formaldehído. ¿Quién no usa uñas artificiales cuando tiene compromisos? También se ha descrito dermatitis por uñas artificiales. Aquí está el procesamiento del que aplica las uñas artificiales. Y ellos son los que hacen la dermatitis. Paciente que cogía solvente para limpiar las pinturas del carro. Terminó así con sus manos totalmente destrozadas. Pacientes que utilizan uñas acrílicas, el compromiso de las uñas alrededor de la uña. Las famosas toallitas húmedas. ¿Quién no utiliza toallitas húmedas en algún momento de su vida? Para limpiar al hijo, para limpiar al sobrino, para limpiar al nieto. Ojo con las toallitas húmedas. Es una causa de dermatitis de contacto en el área del pañal. Y dermatitis de contacto en vulva y en cara. Todas las sustancias que contienen. Miren, en este caso era de la paciente que utilizaba las pañitas húmedas para limpiar. Las computadoras también pueden producir dermatitis de contacto. Papel higiénico. ¿Qué tiene el papel higiénico? El butyronitrilo. También puede producir dermatitis. Una paciente que contaba billetes, monedas, cajera del banco. Miren, los dedos que justo contaban los billetes hacían la dermatitis. El grado de descamación, fisuración. Yo creo que con tantas fotos nadie va a decir, no van a saber reconocer que es una dermatitis. Los alergenos que más frecuentemente he encontrado en mi estudio son 3, hasta 4. Níquel, cobalto cloruro, cromato, fragancias. Las fragancias también es un elemento importante como causa de dermatitis. Vemos aquí algunos ejemplos. Paciente que, por ejemplo, trabajaba en el procesamiento de tintes textiles. Hizo una dermatitis generalizada. Hay pacientes que no solamente hacen a un alergeno, pueden hacer a dicromato, a fragancias y a la cocamidopropilbetaína. A 3 alergenos hizo positividad nuestro paciente. Eso nos dice el grado de compromiso de ese paciente. Probablemente cuando ha llegado a nuestra consulta ha sido un paciente que ha tenido meses de enfermedad y se ha ido exponiendo, exponiendo, exponiendo. Aquí vemos a otro paciente con compromiso de labios. Se expone al sol, se pone una crema y lo sensibiliza más. Props, gomas. Empezó a utilizar estos zapatos, zapatillas de caucho de jeve y empezó a hacer una dermatitis de contacto. A los cueros, procesamiento de cueros, miren, PPFR. ¿Qué tiene el cuero? ¿Con qué pegan los cueros? Con esta resina. Cuando suda el pie o se moja, se liberan esas resinas y puede producir esta dermatitis de contacto. ¿Qué es lo que hay que hacer frente a un paciente con dermatitis de contacto? Primero, identificar que estemos frente a un paciente con dermatitis. Hacer una muy buena historia clínica. En segundo lugar, estudiarlo. Investigar. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Dónde empezó? ¿En qué trabajas? ¿Qué cosas estás cogiendo? ¿Qué cosas te estás aplicando? Y luego hacer la prueba del parche. Si la prueba de parche es positiva, estamos frente a un paciente sensibilizado, inmunológicamente mediado. Es un paciente que ha tenido memoria y se ha expuesto durante todo el tiempo a un alergeno y ya se sensibilizó. Esos son los más difíciles. Eso es importante estudiarlos. Porque el paciente que tiene dermatitis de contacto irritativa, simplemente quitamos el irritante y se fue el problema. Pero el paciente con dermatitis de contacto alérgica es el paciente que ya tiene una memoria en su organismo. Ese paciente nos va a dar más trabajo.
y es importante estudiarlo. Ese es el estudio que deberemos hacer en nuestros pacientes. Entonces, dos son las localizaciones que debemos nosotros sospechar que estemos frente a un paciente con dermatitis de contacto. Uno es cara y manos. Y nosotros como ocupación de riesgo, mujeres y el personal de salud son el sexo y la ocupación de riesgo que más frecuentemente puede realizar dermatitis de contacto. Este es nuestro estudio que hemos realizado y hemos determinado que la cara, casi en el 50% de los pacientes se afecta, seguido del cuello y seguido de las manos. Los grupos de riesgo, ¿qué es un trabajo húmedo? Es importante que ustedes identifiquen como personal que tiene un trabajo húmedo, al igual que el chef, al igual que el cocinero, al igual que el bartender, al igual que el jardinero. El diagnóstico, con buena historia clínica, la prueba de alergia. ¿Qué medidas debemos optar frente a un paciente con una dermatitis? Primero, identificar cuál es la sustancia que está propiciando la dermatitis. Segundo, ver qué factores de riesgo tiene el paciente. Y tercero, una vez que se identificó el alergeno, evitar la exposición con el alergeno. Debemos utilizar, primero, evitar la exposición y segundo, empezar el tratamiento. ¿Cómo se debe tratar una dermatitis? No vale solamente tratar una dermatitis, sino quitar los factores que están produciendo la dermatitis. Evitar la exposición con los detergentes, evitar la exposición con el agua. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la utilización de guantes. Normalmente yo recomiendo al paciente que utilice guantes de algodón, dependiendo de la actividad que realiza, y encima el guante de uso doméstico. Acuérdense que la piel del paciente con dermatitis es una piel que está dañada, está fisurada, está agrietada, y para que se recupere esa piel tenemos que cubrirla. Primero con cremas humectantes, cremas emolientes, y luego en la utilización de guantes para protegerlo de todas las sustancias que puedan exacerbar una dermatitis. ¿Qué cantidad de crema debemos utilizar? Más o menos 2 miligramos por centímetro cuadrado. A veces, por ahorrar la crema, para no gastarla, ponemos pequeñas cantidades. Tenemos que ser generosos y utilizar el humectante, el hidratante, el emoliente con frecuencia, evitando siempre que tengan sustancias que puedan prender una dermatitis. Se recomienda, las buenas normas de trabajo, que se recomienda que se debe poner antes, durante y después las cremas durante el trabajo. Tenemos las diferentes formas de guantes que tenemos en el mercado, dependiendo de la actividad que vamos a realizar. Tenemos guantes de cuero, guantes de goma, guantes de plástico, guantes de tela, guantes metálicos. ¿Las medidas de prevención solas van a funcionar? No. Hay que hacer educación, prevención en nuestro paciente. Si es un paciente que está en una ocupación de riesgo, favorecer la rotación frecuente de las áreas que tienen mayor exposición, enseñarles cómo utilizar las cremas y dar el tratamiento por el médico especialista en lo que son las dermatosis ocupacionales. ¿Alguna pregunta con respecto a dermatitis? Dispuesta a contestarlas. Muchas gracias. ¿Preguntas para acercarme? ¿Qué nos recomendaría hace uso de este jabón? Y no solamente hace uso del jabón, sino también alcohol en gel, y además utilizan las escobillas, realizando microtraumas repetitivos, y los jabones que nos ponen lamentablemente son jabones que tienen olor, que tienen color y tienen tensoactivos, lo cual favorece las dermatitis. Primero, la resequedad de nuestras manos.
Por ahí empieza. Empiezan a resecarse nuestras manos, vemos hoy cómo se descaman nuestras manos. Se sigue uno exponiendo y sigue descamando más. De repente ya empezamos a ver que se fisura, se agrieta la piel y por ahí ingresa ya el jabón. Y al ingresar el jabón ya está prácticamente mandando un mensaje a los linfocitos. ¿Se acuerdan de la memoria? Esa memoria empiezas a atacarme, no te das cuenta, sigues con el cepillo, jabones varias veces, cepillo, jabones. Está demostrado que los jabones que se utilizan en los hospitales, no solamente aquí, a nivel mundial, es una causa de dermatitis de contacto. ¿Qué hacer? ¿Dejarnos de lavar? Utilizar jabones diferentes, jabones que no tengan detergente. Son los jabones que se llaman sin detergente. Jabones que no tengan olor, que no tengan perfume. Hay varios jabones en el mercado. Y no favorecer el cepillado, el microtrauma repetitivo, y a veces lo hacemos varias veces. Si decimos a utilizar jabón, a utilizar alcohol en gel, ¿cuál es el que menos daño nos va a hacer? Está estudiado eso, que el que menos daño, menos dermatitis hace, es el alcohol en gel. Tenemos que utilizar una mano limpia, de preferencia, no mojarla constantemente y más bien cambiar los guantes. Utilizar un guante de algodón y guante de látex, y el que debemos cambiar son los guantes. De esa forma no favorecemos lavarnos las manos a cada rato, no traumatizar las manos a cada momento, y utilizar cremas emolientes humectantes. Y si tenemos que coger a un bebé, a un paciente, alcohol en gel. Es menos dañino que el jabón que utilizamos para lavarnos las manos. Eso sí está bien estudiado. Bien, Lady Murrugarra pregunta, ¿qué jabones son recomendables para evitar la dermatitis? ¿Es recomendable el gel limpiador humectante en manos? Es recomendable los jabones que tengan emolientes, que tengan humectantes, que tengan Sindets. ¿Qué jabones hay en el mercado que tienen esas características? Uno muy sencillo es jabón de glicerina natural. Jabón de glicerina natural que no tiene olor, no tiene color, no tiene tensoactivos. Y el otro jabón que hay en el mercado son los famosos Sindets, que hay diferentes laboratorios que lo obtienen. Tenemos de la línea Cetaphil, jabón en Sindet, el Lipicar en Sindet, tenemos el Cetaphil barra limpiadora, tenemos el Ceracal de Avene, que es aceite de ducha, tenemos el Atoder Sindet, son laboratorios de origen europeo que no están muy caros, generalmente vienen en líquido y son muy fáciles de comprar, de acceder a esos productos. Se recomienda en Sindets, y si no, utilicen jabones que tengan emolientes. ¿Qué jabones hay en emoliente en el mercado? Jabón Dove, jabón de glicerina natural, que la marca, hay varias marcas, pero esos son lo que recomendamos. Bien, el señor Alca de la biblioteca de la UPC pregunta si tendrá información sobre dermatitis en trabajadores de biblioteca. Sí, los pacientes que trabajan en bibliotecas están en contacto con ácaros. Los ácaros que están en los libros, y son aquellos pacientes que abren los libros, abren las revistas y empiezan a estornudar. Son pacientes que les empieza a picar la cara, porque justo al momento que abren, los ácaros salen al medio ambiente. Y la cara y el cuello empieza a picar y empiezan a salir micropápulas en la carita y pica mucho. Se ve también en gente que trabaja en archivo de historias clínicas. Otra de la localización que se afecta en pacientes de biblioteca son los pulpejos de los dedos, porque trabajan con papel. ¿Qué contiene el papel? Quaternium. Quaternium es un preservante para el procesamiento del papel. Tintas de las hojas, de las impresoras, de las páginas de la revista, de los libros, también pueden hacer una dermatitis de contacto
en gente que trabaja con papeles, revistas, libros. ¿Alguna otra pregunta, por favor, para acercarme? Que utilizamos acá. ¿Cómo sería esa situación? Yo creo que debemos replantear y hacer primero un estudio situacional de diagnóstico, cómo está nuestra población trabajadora, qué problemas de dermatitis de contacto tiene, qué es lo que debe favorecer de un inicio en la institución, rotar al personal y enseñarle las buenas prácticas de lavado de manos. Y en eso yo creo que estas charlas educativas van orientadas a eso, para mejorar y replantear algunas medidas que son tan sencillas y buscar cuál es el jabón que menos daño hace a nuestra piel. Es importante que la gente que tiene algún problema de dermatitis nos busque para poderlos ayudar y llegar al fondo del problema. Empiezan todas las dermatitis con una dermatitis de contacto irritativa. Simplemente ustedes quiten los irritantes, el jabón, el champú, el detergente. Eviten eso y van a ver cuánto van a mejorar. Si a pesar de esas medidas de evitación sigue el problema de dermatitis, es muy probable que ya estén frente a un problema de dermatitis de contacto de tipo alérgico. ¿Estamos? Todas las dermatitis empiezan como dermatitis de contacto de tipo irritativo. Pasa el tiempo, no se dan cuenta, se siguen exponiendo, siguen insistiendo y el paciente ya empieza a hacer una memoria, ya se sensibiliza. ¿Y quiénes generalmente son aquellos pacientes que hacen esa dermatitis de contacto de tipo alérgico? ¿Quiénes son asmáticos aquí? Levanten la mano. ¿Quiénes tienen rinitis alérgica? ¿Quiénes son las personas que están en contacto y empiezan a estornudar? O sea, ese es el personal que es susceptible más a una dermatitis de contacto de tipo alérgico. ¿Quién se pone aretes de fantasía y le sale heridas en las orejas? Son alérgicos al níquel. ¿No lo sabían? Ya lo saben. Eso es el grupo de riesgo que puede hacer una dermatitis de contacto de tipo irritativo y alérgico. Doctora, bueno, es una pregunta personal. Yo tengo un hijito que es atópico, ¿ya? Entonces, un hijo atópico. Ya, entonces él usa el Fisiogel y el Leti A4. Entonces ahora él ingresó al colegio. Entonces en estos últimos meses, a pesar que yo le echo las cremitas, la palma de sus manos se me está reventando. Yo le envío su jabón, ¿no?, especial que él usa, pero no sé, ahorita me llamó la atención cuando usted dijo que las hojas también le pueden producir eso. Lo que pasa es que tienes que hacer un estudio situacional de tu niño. De por sí, el atópico, una de las localizaciones que más se afectan son las palmas. Los niños atópicos sudan mucho de las palmas y de los pies. El sudor mismo ya es un factor porque es líquido, es agua. Acuérdense, el agua incrementa 5 veces el riesgo de dermatitis. ¿Qué más? En el colegio probablemente coja plastilinas. Empieza a cortar colores, témperas. Termina eso, la profesora, muy prolija, empieza a lavarle las manos. Porque esa es una cosa que no tenemos educación. No sabemos que el paciente atópico es un paciente que tiene piel seca. Y el paciente con piel seca, le pones más jabón, ¿qué es lo que hace? Resecas más la piel. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Evitar el contacto con jabones. Y si tienes que usar un jabón, utiliza un Sindet. ¿Qué jabón estás utilizando? Hemolan. Es importante ver qué contiene el Hemolan. Nosotros hacemos un estudio de cada componente, porque muchas veces se venden hipoalergénico, testeado por dermatólogos, pero vas a ver qué tiene. Cocamidopropilbetaína, tiene parabenos, tiene perfumes, ¿tú lo hueles? ¿Tiene perfume? Tiene perfume. Todas esas sustancias tienen alto poder de irritación y luego de sensibilización. Observemos qué es lo que están haciendo en el colegio
y me traes tus componentes y revisamos. Me lo llevas y lo estudiamos y ten la plena seguridad que esas manitos, lo que vamos a pretender con nuestro tratamiento es que su calidad de vida sea muy buena. No quitemos cosas innecesariamente, quitemos cosas que solamente van a ayudar. Doctora, una pregunta, o serían dos. ¿En qué productos está el níquel? Y otra, si la dermatitis se da por el estrés. Muy buena pregunta, mi querida amiga. El níquel es el alergeno número 1 en nuestra población. Casi el 60% de mis pacientes estudiados es alérgico al níquel. Y el níquel tiene una característica que ingresa a nuestro organismo de diferentes fuentes. Respiramos con los contaminantes níquel. Cogemos las puertas, las llaves, los dispositivos metálicos. Ingerimos níquel. ¿Qué alimento contiene mucho níquel? ¿Alguien sabe? El cacao. Un buen chocolate de la Ibérica, ¿cuánto tiene de cacao? 70-80% de cacao. El cacao, por eso es que la mayoría de los médicos quita el chocolate, pero no saben por qué. ¿Qué otro alimento contiene alto contenido de níquel? Los cereales integrales. Las frutas secas. Son aquellos pacientes que no se dan cuenta, comen su frutita seca, sus almendras, de ahí van, les provoca un postrecito, una torta de chocolate, van a casa, he comido torta de chocolate, me como mi ensalada de espinacas con brócoli, que también tienen níquel, y un poquito de lentejas, una bomba de tiempo. Todos esos alimentos contienen níquel. Entonces, pero ustedes me dirán, doctora, pero esos son los alimentos que nosotros comemos. Pero es que tampoco, no todos son alérgicos al níquel. Esos alimentos los restringo en aquellos pacientes que tienen historia de dermatitis de contacto por níquel. El detergente también tiene níquel, porque hace reacción cruzada con el dicromato y el cobalto cloruro, que también tienen compromiso con níquel. ¿Y cómo? La otra pregunta que me hizo. El estrés. Es un factor más, pero no es el único. Es un factor que puede exacerbar más un fondo atópico, un fondo de irritación, un fondo de alergia. Si además tiene estrés, es un factor más. Claro, porque el estresado, ¿qué es lo que hace? Se está mordiendo, se está lastimando, se está jalando los pellejitos. ¿Y qué es lo que está ocasionando? Microtraumas repetitivos. Sí, justo le estaba comentando que ese jabón no deberíamos usar, porque es un jabón que tiene muchos tensoactivos, mucho color, mucho perfume, es un componente alcalino, nuestra piel es ácida. Y si nosotros le ponemos alcalino, ¿qué es lo que va a pasar? Va a destruirlo. Va a cambiar el pH y lo va a favorecer ¿a qué? A infecciones, a hongos, a que se pierda el estrato córneo. ¿Para qué? Para una paciente que tiene dermatitis de contacto, suelo recomendar Sindets también. Los Sindets, sin detergente. La caída de cabello son varias causas de caída de cabello. Son multifactoriales. Todos se nos cae el cabello al día, ¿cuántos en promedio? 100 cabellos diarios. Pero hay épocas que se nos cae más que en otras. Cuando estamos con estrés, cuando hacemos dieta porque queremos bajar de peso, cuando lactamos, cuando salimos de una enfermedad, una operación, se nos cae el pelo así. Entonces, ¿qué hay que dar? Hay que buscar la causa de esa caída de cabello. Hay una anemia de fondo, hay que suplementar esa anemia. Hemos cambiado de dieta, hay que hacer una dieta balanceada. Si tenemos deficiencia de algunos cofactores del crecimiento del pelo, hay que reemplazar esos cofactores de crecimiento de pelo con un multivitamínico. Y si es un cuero cabelludo que está inflamado, está irritado, pica y se desprende, probablemente el champú que estás usando no es el adecuado.
tienes que cambiar de champú, un champú que no te inflame. Si tienes seborrea, tratar la seborrea con un champú anti-seborrea. ¿Me entiendes? O sea, tienes que manejar tus abanicos de posibilidades. No. Muchas veces cuando tienen este problema de caída de cabello, es preferible hacer un preparado para realizar un champú para determinado tipo de... ¿Por qué se cae el cabello? A veces es una caída de cabello programada. Son pacientes que tienen alopecia androgenética. Está genéticamente programado. Mira a su papá, a su mamá, tienen alopecia. Y ese paciente está programado para que se caiga el cabello. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si el paciente no quiere que se le caiga ahorita a los 30, se le da tratamiento para que no se le caiga a los 30. Que cuando él decida a los 50, a los 60 se le termine de caer, él decidirá. Mientras tanto se le da medicamentos para que no se le caiga el cabello.